Este es Namiki Haruka. Pasó años luchando contra monstruos débiles y, por fin, llegó a la cima de la mazmorra. El problema es que se topa con el peor tipo posible, Yukimura Shinji, uno de los cazadores de rango S que se niega a compartir el mismo piso con un cazador débil. Intenta defenderse, pero el poder gravitatorio de Shinji lo aniquila. Incluso en el nivel 100, sus estadísticas son muchísimo más bajas que las de otros cazadores. Lo aplastan como a un papel, lo golpean y lo lanzan al abismo de la mazmorra para que muera. Pasan los años, ahora Shinji está en otra mazmorra, a punto de ser aniquilado por un jefe imposible. De repente, todos los monstruos son rebanados por él. Nuestro protagonista Namiki ahora es más fuerte, está seguro de sí mismo y irradia poder. Shinji lo mira, impactado de que haya sobrevivido, y jura que lo destruirá de nuevo. Intenta usar su poder gravitatorio, pero contra nuestro prota, la habilidad no hace absolutamente nada, porque Namiki está en el nivel 6000 con estadísticas de locura. El matón desesperado toma a una mujer como rehén para escapar, pero en un abrir y cerrar de ojos, Namiki le raja el vientre sin siquiera esforzarse. El genio de rango S cae de rodillas, llorando y suplicando piedad frente a todos. Nuestro protagonista ha alcanzado un nivel de poder nunca antes visto por la humanidad, y ahora todos tendrán que inclinarse ante el nuevo dios de la mazmorra. Para entender cómo se hizo tan fuerte, volvamos al momento en que cayó de la mazmorra. Tras la caída, se despierta sin un solo rasguño. Al abrir su estado se da cuenta de que todo se ha duplicado. Además, obtiene varias habilidades nuevas y su nivel salta al 101, rompiendo el limitador. Se levanta confundido, pero se siente ligero como una pluma, y la espada parece una extensión de su cuerpo. Pero cuando menos se lo espera, aparece un Orthros, un perro de 2 cabezas que escupe fuego. El perro lo ataca, pero su nueva habilidad de resistencia se activa y lo protege de las llamas. La habilidad de evaluación se activa y empieza a leer los patrones del monstruo. En 20 segundos predice el ataque. En 36 segundos detecta la apertura y le corta la cabeza a uno de los perros. El otro intenta vengarse, pero él le clava la espada en la boca y el monstruo cae. Y así obtuvo una nueva habilidad, pero de repente el sistema empezó a fallar y Namaki se preguntó qué clase de poder era ese. La habilidad se llamaba Visión y le permitía ver la verdadera naturaleza de cualquier objetivo que analizara. Intentó averiguar qué significaba, porque sonaba como el tipo de habilidad básica que suelen obtener los exploradores principiantes. Si era tan común, ¿por qué no la había obtenido antes? Aún así, decidió probarla y ver cómo funcionaba. Cuando activó Visión, se dio cuenta de que, si no fuera por el nivel de Orthros, podría haber llegado aún más lejos. Shinji había dicho que él sería el único en morir, así que probablemente le contó a Himawari todo lo que pasó en ese tiempo. Si eso era cierto, Namaki necesitaba darse prisa, aunque todavía sentía ese dolor extraño y no entendía por qué. Pronto, el escaneo que había iniciado mostró resultados y se dio cuenta de que la situación empeoraba. Descubrir que el Orthros al que se enfrentó era solo un juvenil fue aterrador, y eso significaba que debía haber caído al 5.º piso. Si seguía corriendo río abajo, podría encontrar una zona segura, pero aún así se arriesgaría a toparse con monstruos en el camino. Cuando se dio la vuelta, sintió una fuerte intención asesina a su espalda y se preguntó si venía de la entrada. Se dio cuenta de que estaba en serios problemas y que, a este paso, el monstruo lo alcanzaría. De repente, cayó en una trampa y no podía creer que hubiera llegado a eso. Usando su habilidad de cálculo, analizó la situación y el sistema predijo la trayectoria de cada flecha disparada hacia él. Con esos números justo delante de sus ojos, supo que tenía que moverse rápido, pero el sistema advirtió que un monstruo de alto nivel se acercaba velozmente. Empezó a revisar la información con el oráculo divino, intentando entender por qué tantas alertas aparecían a la vez. El enemigo estaba a 120 metros y era una bestia de atributo fuego. El sistema calculó el nivel del objetivo y dijo que necesitaría 1.500.000 puntos de experiencia para avanzar. El cálculo mostró que aún necesitaba más experiencia y 3 minutos pasaron en el proceso. Empezaron a aparecer puntos de evaluación y el prota se confundió con la avalancha de información que inundaba su mente. Fue entonces cuando escuchó un gruñido y vio a otro monstruo salir furioso detrás de él. El enemigo desató un poderoso ataque de fuego, obligando a Namiki a saltar al agua y logró recuperarse, ganando más puntos por ello. Se sorprendió al darse cuenta de que era real y al mirar más de cerca vio que era un Orthros adulto. Tal como pensaba, el joven tenía un poder extraño y el protagonista apenas esquivó ser tragado por segunda vez. Cuanto más lograba esquivar los ataques, más puntos acumulaba, pero sabía que no podría resistir para siempre. Incluso con la situación tan mal, se dio cuenta de que había obtenido otra evaluación de puntos. No tenía idea de lo que significaban esos puntos, pero sabía que con sus estadísticas actuales no podía vencer al monstruo. Así que el prota empezó a pensar en una salida, porque a este ritmo moriría de agotamiento, y el sistema dijo que ya habían pasado 3 minutos. Los puntos de evaluación se duplicaron y, junto con el sentido divino, se añadieron nuevas habilidades. Había tantas notificaciones que se mareó hasta que el recuento final terminó en rango A. Basado en la experiencia de combate, recibió 1.500.000 puntos y subió 50 niveles de golpe. Namaki no entendía cómo sus puntos habían subido tanto, ya que ni siquiera había derrotado al Orthros, y sentía que el sistema estaba fallando. Aún así, no podía perder el tiempo pensando en ello, porque necesitaba sobrevivir.
De repente, una risa resonó, diciendo que todo esto pasaba porque había matado a la cría de esa criatura. Ahora la madre estaba furiosa y no paraba de atacarlo, y Namaki se preguntó de dónde venía esa voz que resonaba en su cabeza. Era la voz de una mujer invadiendo su mente, diciendo que todo era culpa del prota y que no había forma de evitarlo. Se dio la vuelta preguntando quién era, pero la chica respondió somnolienta que, por ahora, debía averiguarlo por sí mismo. Namaki estaba confundido sobre quién era esa mujer y cómo había logrado meterse en su cabeza. Aún sin entender nada, decidió que necesitaba concentrarse en lo que pasaba a su alrededor. Activó su velocidad divina, los puntos empezaron a calcularse, y de repente se quedó helado al darse cuenta de que algo ocurría fuera de su control. Cuando volvió en sí, se habían añadido más puntos, mientras las llamas que le lanzaban seguían siendo peligrosas. Incluso con su cuerpo fortalecido, era poco probable que pudiera resistir mucho más. Al nivel en el que estaba, quedaría reducido a cenizas si lo golpeaban directamente esas llamas. Así que decidió usar magia de agua y, sin dudarlo, disparó un potente chorro al enemigo. El ataque golpeó al monstruo y el sistema añadió más puntos, haciendo que Namaki se preguntara desde cuándo la magia intermedia tenía tanto poder. El golpe fue más fuerte de lo que esperaba, y del círculo mágico salió algo que parecía un dragón de agua. No entendía cómo era posible, pero decidió usar esa fuerza para sobrevivir. Namaki siguió atacando con su magia hasta que, finalmente, el chorro atravesó al monstruo. Fue un golpe crítico, los puntos subieron y el cuerpo de la criatura cayó al suelo. Aún así, el monstruo seguía respirando, mostrando una aterradora cantidad de vitalidad. Sin perder tiempo, Namaki fue a por el golpe final con su espada, y el enemigo fue finalmente aniquilado. Después de cada análisis completado, recibió aún más puntos hasta alcanzar el rango A. La experiencia de combate se optimizó, dando un total de 9 millones de puntos. Con eso, Namiki subió 300 niveles y desbloqueó magia avanzada para sus 4 atributos. Ahora entendía que la habilidad de evaluación, que antes creía inútil, analizaba todo al extremo, incluso el flujo del tiempo. Tras evolucionar a Evaluación Divina, empezó a calcular automáticamente la experiencia necesaria para subir de nivel. Además, la habilidad mostraba los métodos más eficientes para ganar puntos, entregando recompensas con una precisión asombrosa. Los puntos de experiencia se establecían por la diferencia de nivel y las acciones tomadas en batalla. Como resultado, obtuvo una habilidad de rango divino capaz de generar enormes cantidades de experiencia. Esa ridícula cantidad de experiencia fue suficiente para ganar alrededor de 100 puntos esenciales, y no es de extrañar que hubiera logrado alcanzar el nivel 100. Sin la evaluación divina, nunca habría entendido este proceso, pero ahora podía superar sus propios límites. Namiki se dio cuenta de que podía volverse mucho más fuerte que antes. Quizás ahora sí tenía una oportunidad real de derrotar a Shinji con sus propias manos. Se levantó, convencido de que necesitaba seguir luchando para subir aún más de nivel. Sabía que todavía no era suficiente, porque sobrevivir allí requería un poder mucho mayor, y vencer a Shinji aún estaba muy lejos, pero Namaki estaba decidido a hacerse más fuerte. Pensando en Himawari, apretó su amuleto de la suerte y decidió que había aprendido a usar mejor su evaluación fuera de la mazmorra. Todavía tenía la intención de enfrentarse a Shinji, mientras la misteriosa chica observaba desde lejos y sonreía al ver a su perrito ser derrotado. Admitió que había tenido las agallas de usar su propio poder para ganar. Parecía que por fin había despertado por completo, y en ese momento Himawari estaba en casa viendo las noticias. La emisión anunció que la Asociación de Exploradores haría una declaración urgente sobre la mazmorra. Esa mañana se declaró que el explorador Namaki, rango D, había muerto en el primer piso, y Himawari dejó caer su taza al suelo, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Según la información publicada, Shinji Yukimura afirmó que el cuerpo de Namaki estaba gravemente dañado y solo se había recuperado su mochila con pertenencias personales. Himawari pensó que si hubiera impedido que Namaki se convirtiera en explorador, todo podría haber sido diferente, y empezó a preguntarse si realmente estaba muerto. Se estaba secando las lágrimas cuando oyó que alguien llamaba a la puerta, y al acercarse vio que era Shinji, quien no había aparecido en mucho tiempo. Himawari lo miró y le preguntó qué quería, y Shinji respondió que solo pasaba por allí y decidió aprovechar la oportunidad. Luego le mostró la mochila de Namaki, diciendo que quería devolverla, y Himawari reconoció que realmente era suya. Sin pensarlo mucho, abrió la puerta para tomar la mochila, lo que hizo que Shinji sonriera levemente. En el momento en que Himawari le hizo espacio, Shinji usó su habilidad de gravedad para lanzarla dentro de la casa y cerrar la puerta tras de sí. Se rió y preguntó cuál era el problema, burlándose de ella mientras estaba inmovilizada en el suelo. Himawari preguntó qué planeaba hacer, dándose cuenta de que no podía usar su fuerza para defenderse. Shinji se acercó preguntando si estaba bien, pero ella le apartó la mano de un manotazo, provocándole otra risa. Como era de esperar de una exploradora que sobrevivió al llamado piso dulce, tenía una fuerza de voluntad más fuerte de lo normal. Incluso bajo la presión de la gravedad, intentó levantarse, y Shinji le preguntó si todavía estaba afectada por la muerte de Namaki. En ese momento, Himawari empezó a darse cuenta de que algo andaba muy mal con él, mientras Shinji notó que su hipnosis no funcionaba tan fácilmente en ella. Aún así, sabía que ella estaba en desventaja, y Himawari exigió saber por qué hacía eso. Shinji respondió pisoteando la mochila de Namaki, diciendo que había estado observando a su amigo de la infancia durante mucho tiempo. Ese chico que no era fuerte, pero siempre era amable, seguía ignorando a alguien como él. Con el tiempo, Namaki parecía cada vez más feliz, y Shinji dijo que no podía perdonarlo por eso.
Creía que tenía que hacer sufrir al prota hasta que cayera en la verdadera desesperación, pero ahora que Namaki supuestamente había muerto, Shinji se rió y dijo que le encantaba ver la tristeza de los demás. Con lágrimas en los ojos, Himawari lo llamó basura por perder el control por completo. Shinji solo sonrió y aumentó la presión gravitatoria sobre ella, diciendo que llamarlo así era de mala educación. Afirmó que era perfectamente normal. Mientras que ella era una exploradora talentosa y admirada de rango A, mucha gente la respetaba, así que no debería usar palabras tan vulgares. Incluso dijo que Namaki estaría triste en el más allá si estuviera viendo esa escena. Himawari no entendía por qué tenía que llegar tan lejos por culpa del prota. Shinji suspiró, diciendo que estaba cansado de esa conversación, y subió aún más el nivel de su habilidad. Mientras tanto, en otro lugar, Namaki miró hacia atrás al sentir la presencia de otro monstruo, pero su detección no logró identificar a la criatura. Escuchó la voz de la mujer de nuevo, diciendo que los humanos siempre intentaban averiguar todo sobre sus enemigos demasiado rápido. Dijo que ya había sufrido por eso antes y que esta vez se había preparado con antelación. Namaki empezó a preguntarse si el monstruo al que se había enfrentado antes ya había luchado contra otro explorador. Un dragón de agua que pudiera hablar lenguaje humano era inaudito y no tenía suficiente información sobre ella. La mujer explicó que solo quería hablar y le preguntó por qué se quedaba callado en ese momento. Dijo que una conversación unilateral no llegaba a ninguna parte y que para ser fuerte había que ser firme e imponente. Aún así, Namaki respondió que ella parecía del tipo que hablaba sin parar. Le preguntó si se estaba burlando de ella, y él dudó, pero terminó asintiendo. Por un momento pareció entender su posición, pero pronto se irritó y se abalanzó con la intención de matarlo, recordándole que para ella, él no era más que un simple humano. La mujer dijo que solo porque hubiera derrotado a su perro no debía llenarse tanto de orgullo. Entonces el prota activó su refuerzo corporal, intentando parecer más fuerte, pero en el fondo sabía que aún necesitaba una oportunidad real para ganar. Si pudiera hacer buen uso de la evaluación divina en ese lugar, quizás podría evolucionar lo suficientemente rápido como para igualar la lucha. Por eso no podía dudar, y necesitaba salir de allí con vida antes de volver para ajustar cuentas con Shinji. Namiki se preparó para atacar, y pensó en crear un punto ciego con fuego antes de lanzarse con un tajo directo. Desató un ataque de fuego a plena potencia, mientras la criatura solo observaba, curiosa por su poder. Luego usó su magia llamada danza frenética de llamas, invocando un fénix gigante que sembró el caos por toda la mazmorra. Aún así, la bestia esquivó con facilidad y se rió, diciendo que ese era su territorio y lo conocía mejor que nadie. Explicó que solo había logrado derrotar al anterior por una diferencia de poder, pero ahora ella tomaría el control de su magia y la anularía sin esfuerzo. Namaki se dio cuenta demasiado tarde de que nunca había oído hablar del control mágico, y ella se rió al notar su ignorancia. Mencionó que usaba magia de clase aniquilación, algo muy por encima de lo que él conocía, y Namaki se preguntó si ella incluso podía leer sus pensamientos. La clase aniquilación significaba un nivel de poder demencial, algo que nunca había imaginado que pudiera existir. Explicó que aún existía la clase mítica entre la avanzada y la aniquilación, dejando claro lo muy por encima que estaba de él. Para anular una magia como la suya, una clase especial sería suficiente. Namaki se dio cuenta de que, a pesar de todo, ella parecía estar enseñándole eso con bastante calma, y dijo que él todavía no era ninguna amenaza. Si quería competir con ella, necesitaría al menos 4000 puntos de poder. El prota se quedó en shock ante la idea de que alguien pudiera alcanzar el nivel 4000, porque eso parecía imposible. Abrió su estado y confirmó que estaba en el nivel 452 con todos los atributos en rango B. Aún así, se dio cuenta de que ya era lo suficientemente fuerte como para derrotar a un Orthros avanzado. Eso solo demostraba que ella estaba en un nivel completamente diferente, y Namaki empezó a preguntarse quién era realmente. Intentó ver la situación con calma. Aunque ella dijo que la última vez sufrió por actuar sin precaución, afirmó que todo empezó con Orochi, quien en los últimos años había estado saliendo de las mazmorras y atacando ciudades. Orochi era un dragón de rango extremadamente alto, con una fuerza aterradora y fuego destructivo. Incluso los exploradores de rango A luchaban contra él, obligando a la asociación a reunir a los más fuertes. Se creó un equipo especial para someter a Orochi, y durante la batalla se descubrieron algunas debilidades. Cambiaron su estrategia a algo más agresivo, pero ni aún así pudieron derrotarlo. Al escuchar eso, Namaki empezó a sospechar que quien le hablaba podría ser la propia Orochi. Si eso era cierto, no tendría ninguna oportunidad con su fuerza actual y necesitaba pensar en una forma de escapar. Para ganar tiempo, decidió seguir hablando y preguntó por qué estaba interesada en alguien tan débil como él. Ella respondió que era pura curiosidad, queriendo entender cómo un humano tan débil logró robar parte de su poder. Dijo que esa era la verdadera razón por la que le hablaba, y de repente, una mano apareció de un círculo mágico. La mano ofreció un objeto, y Namaki se quedó en shock al preguntar de dónde había salido eso. Ella respondió que lo había tomado de las pertenencias de los humanos mientras movía sus muchas colas. Namaki se preguntó si eso significaba que había otras criaturas como ella causando destrucción. Por la forma en que hablaba, se dio cuenta de que ese brazo que salía del círculo mágico pertenecía al verdadero cuerpo principal de Orochi. Orochi notó que se había quedado callado de nuevo y preguntó si era porque no sabía qué decir o porque simplemente no quería responder. Namaki pensó que, según ella, necesitaría al menos el nivel 4000 para enfrentarla en igualdad de condiciones. Tal como estaban las cosas, no había forma de que pudiera ganar, pero decidió usar su habilidad llamada Prueba de Dios. La habilidad se activó y comenzó a analizar el nivel del enemigo, buscando cualquier estrategia posible. Mientras el sistema procesaba los números, Namaki se dio cuenta de que podía usar esa información para salir de esa situación. El análisis concluyó que necesitaría 25 millones de puntos de experiencia para alcanzar el siguiente salto de poder.
Orochi se sorprendió cuando Namaki se abalanzó de repente, tirando con fuerza del brazo que salía del círculo mágico. Logró destruir su brazo derecho, arrancándole un grito de dolor, justo cuando el sistema terminó la evaluación. Por infligir daño a una criatura de rango desastre como Orochi, recibió 25 millones de puntos y saltó directamente al nivel 2200. Además, desbloqueó una nueva habilidad y quedó atónito por su propio crecimiento ridículo. Era difícil de creer, pero obtuvo una técnica llamada Mejora Física Ultra. Entendió que la prueba de Dios había sugerido ese movimiento específico, así que decidió cortar el brazo en el momento justo. Incluso herida, Orochi admitió que ese humano había logrado algo impresionante. Furiosa, no podía aceptar que hubiera usado un ataque sorpresa para herirla así. Namaki se disculpó, pero dijo que no podía perder el tiempo, porque necesitaba detener a Shinji. Sabía que Himawari era una exploradora de rango A, lo suficientemente fuerte como para defenderse. Aún así, un mal presentimiento le hizo decidir que necesitaba llegar a ella lo más rápido posible. Orochi se dio cuenta de que estaba distraído por sus propios pensamientos y decidió que no se quedaría allí mirando. Después de que le arrancaran el brazo, decidió que lo mataría personalmente de una vez por todas. Ordenó a sus colas que lo mantuvieran ocupado hasta que pudiera enfrentarlo directamente, y lanzó un ataque que él apenas esquivó. Namiki se dio cuenta de que no solo su brazo era poderoso, sino también el enorme cuerpo monstruoso frente a él. La presión que emanaba de ella era asfixiante, e incluso con la subida de nivel, no estaba seguro de poder ganar. Activó la prueba de Dios de nuevo, revisó la información que obtuvo y reforzó su propio cuerpo. Aún sintiendo un dolor intenso, cargó contra ella, pero fue lanzado hacia atrás sin ningún esfuerzo. El impacto fue tan fuerte que soltó su espada, intentando comprender el agudo dolor que le recorría el cuerpo. Incapaz de poner fuerza en sus ataques, vio cómo las cosas empeoraban mientras el sistema realizaba nuevos cálculos. Al leer el resultado se quedó helado, preguntándose si aún podía ganar. La respuesta sugería usar una mejora física ultra, y aunque confundido, decidió no dudar. Al activar la habilidad, su cuerpo empezó a arder como si estuviera en llamas, sorprendiendo a Orochi. Sintiendo que podía perder el control en cualquier instante, agarró su espada y partió al monstruo por la mitad. El sistema confirmó que el objetivo había sido eliminado y que la prueba de Dios estaba completa. Todos los daños y acciones se contabilizaron y los puntos empezaron a sumarse de nuevo. El resultado final fue un rango AA, reflejando su experiencia en combate y otorgándole casi 11 millones de puntos. Con eso, Namiki subió de golpe otros 600 niveles. Al mismo tiempo, Shinji estaba en una llamada, pidiendo transporte inmediato mientras veía a Himawari tendida en el suelo. Tras la batalla, Namiki también adquirió 3 nuevas habilidades: mapeo mental, detección de debilidades y un aumento en su percepción. Namiki sentía que la cabeza le daba vueltas, probablemente por abusar de la fortificación corporal ultra. Cayó al suelo escupiendo sangre mientras un dolor intenso invadía su cuerpo sin entender qué pasaba. Al abrir su estado, se dio cuenta de que su condición física era crítica, e incluso su nivel de alcohol en sangre estaba ridículamente alto. Con razón todo le daba vueltas y entendió que no podía abusar así de esa habilidad. Al mirar hacia atrás vio algo extraño saliendo del cuerpo del monstruo derrotado, como un gas que se disipaba. Eso significaba que, incluso muerto, podría seguir vivo de alguna manera. El gas parecía dirigirse hacia el cuerpo principal, y recordó que necesitaba al menos nivel 4000 para enfrentar a Orochi. Con su fuerza actual, no había forma de que pudiera vencer al cuerpo principal, y antes de eso, necesitaba volver para detener a Shinji. Tenía que detener a ese tipo, y entonces notó un celular tirado en el suelo. Era el mismo objeto que Orochi había enviado a través del círculo mágico, así que decidió recogerlo. Namaki salió corriendo y activó el mapeo mental, lo que reveló algo impactante. Descubrió que no estaba en el piso 5, sino en el 20. Ese era el punto más profundo al que cualquier explorador había llegado, y él mismo solo había ido hasta el piso 10 antes. Nunca imaginó que había caído del piso 1 al 20 después del ataque de Shinji. Usando la prueba de Dios, confirmó que ahora se movía por el piso 18, mientras su objetivo estaba en el 25. El sistema calculó que harían contacto en unos 45 minutos, pero antes de eso, el cuerpo principal de Orochi podría alcanzarlo. El cálculo también empezó a estimar el nivel necesario para derrotar al enemigo y los puntos de experiencia requeridos. Mientras pensaba en una salida, recibió una alerta sobre múltiples monstruos de alto nivel detectados adelante. Pronto varios monstruos aparecieron en su camino y se dio cuenta de que no tenía tiempo que perder. Su única opción era seguir subiendo de nivel lo más rápido posible. Usó sus habilidades para analizar a los enemigos e identificar sus debilidades. Namiki se concentró en observar, adaptando su estrategia y explotando cada punto vulnerable para derribarlos con precisión. Eliminó a 3 Baphomet, aumentando sus puntos y superando otra etapa de la prueba de Dios. Sus niveles subieron de nuevo, pero el dolor en su cuerpo también empeoró. Al girar, vio un monstruo de 3 cabezas cargando y lanzó un potente ataque de agua. El golpe impactó de lleno y arrancó una de las cabezas del cerbero con un crítico rápido, pero la criatura seguía viva, así que decidió seguir luchando y derribar todo lo que se interpusiera en su camino. Su objetivo era refinar la prueba de Dios hasta exprimirla al máximo. Después de más análisis, obtuvo alrededor de 70.000 puntos de experiencia. Con eso, alcanzó el nivel 3000 y desbloqueó una nueva habilidad llamada Doble Corte. Se sorprendió al obtener una técnica de espada tan rara, pero se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. Los Baphomet restantes parecían haber llamado refuerzos y los monstruos murmuraban entre sí de forma extraña. Incluso con su resistencia al límite, Namaki pensó en Himawari y decidió que no podía caer allí. Fue entonces cuando sintió una presencia aún mayor acercándose y se giró para ver qué era.
Detrás de él apareció una enorme criatura de ojos rojos, mucho más grande que los otros monstruos. El ataque salió de la nada y lo mandó a volar hacia atrás. Mientras intentaba averiguar por qué había golems en ese piso, quizás los monstruos estaban trabajando juntos, porque varios Baphomet activaron círculos mágicos al mismo tiempo. Sin tiempo para reaccionar, Namaki casi fue alcanzado por la repentina andanada de ataques mágicos. Fue agarrado por la pierna mientras caía, arrastrado por un círculo mágico, y se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. La prueba de los dioses se reinició y él empezó a idear una nueva estrategia, mientras estaba atrapado, rodeado de varios Baphomet listos para atacar. Cuando los cálculos terminaron, Namiki siguió el movimiento optimizado y usó su doble corte para golpear a los enemigos. Eliminó a los más cercanos mientras los otros seguían lanzando ataques a distancia. Namaki avanzaba sin parar, sus puntos de evaluación subían, pero el uso constante de sus habilidades lo dejó exhausto y adolorido. Justo en ese momento, un golem apareció por detrás para atacarlo. Mientras tanto, Himawari estaba atrapada en una habitación cerrada y despertó tras estar inconsciente un buen rato. Shinji Yukimura, riendo, le preguntó si por fin había despertado. Dijo que su encanto solo funcionaba al principio y que estaba impresionado por su fuerza de voluntad. Dijo que era más fácil cuando había varias mujeres cerca, y Himawari exigió saber qué quería. Shinji le agarró la cara y le dijo que nunca le había gustado, porque sus ojos mostraban que aún creía que Namaki seguía vivo. No entendía cómo podía decir que el prota no era digno de ser explorador, y aún así parecía importarle. Himawari dijo que, tras cierto incidente, Namaki se obsesionó con volverse más fuerte. Empezó a arriesgar su vida, así que ella le pidió que parara antes de que se lastimara gravemente. Aún así, dijo que la decisión de seguir era suya, porque él vivía su propia vida, y en el fondo creía que no moriría tan fácilmente, así que quería creer que seguía vivo. Al mismo tiempo, Namaki se enfrentó al golem y usó magia de agua para destruir su cuerpo. Con eso, superó otra etapa de la prueba divina, obtuvo 9 millones de puntos de experiencia y subió aún más de nivel. No quería morir allí, porque aún quería volver con Himawari, pasara lo que pasara. El sistema anunció que había alcanzado el nivel 600 y que su reconstrucción comenzaría de inmediato. Confundido, Namaki se preguntó qué significaba esa reconstrucción. Su cuerpo se sentía pesado, como si se desmoronara por dentro. Cuando el dolor disminuyó, vio más monstruos rodeándolo, mientras Baphomet murmuraba sin sentido. Se dio cuenta de que había una barrera a su alrededor y trató de entender qué era. La prueba divina se reinició, los puntos empezaron a sumarse, y él intentó agarrar su espada justo cuando nuevos ataques volaban hacia él. Namaki corrió para esquivar y logró neutralizar los golpes una vez más, pero los Baphomet no pararon y tuvo que usar su doble corte una y otra vez para contrarrestar magia con magia. Las neutralizaciones le seguían dando puntos, y pasaron 30 segundos en los que solo se dedicó a defenderse. Exhausto, sentía que su cuerpo podía ceder en cualquier momento. Debido a la barrera, no podía contraatacar directamente como antes. Incluso en apuros, la prueba divina finalmente terminó y empezó a sumar los puntos. Obtuvo otros 8 millones de experiencia y ganó varios niveles en solo unos minutos. Ahora estaba en el nivel 3, equipo 2, en su octavo intento. Solo le quedaban 200 niveles para alcanzar el mínimo necesario y activar esa cosa de la reconstrucción. Todavía no entendía qué significaba, y entonces Orochi apareció frente a él, notando lo exhausto que estaba. Namiki se giró y vio el cuerpo original de Orochi, quien dijo que por fin estaba allí en su forma principal. Se veía humanoide y agotada, ya que había pasado todo ese tiempo abriéndose camino hasta él. Namiki se preguntó cómo había logrado alcanzarlo a través de 5 pisos en solo unos minutos. Ella atravesó la barrera y se acercó, viendo el desastre que había dejado a su paso. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que todos los monstruos que había combatido hasta ese momento habían estado bajo sus órdenes. Orochi le preguntó si la escuchaba, pero Namiki se confundió al notar que su mirada estaba fija en su brazo derecho. Estaba seguro de que se había cortado ese brazo, así que no entendía cómo lo tenía de vuelta, y empezó a preguntarse si ella podía regenerarse. Notando lo que él miraba, Orochi dijo que le dolía un poco, pero perder un trozo de su propio cuerpo no era gran cosa. Aún herida, admitió que le encantaría matarlo en ese instante, pero primero quería que le devolviera algo que le pertenecía. Sin entender, el prota preguntó de qué hablaba, y Orochi se molestó, diciendo que él sabía exactamente a qué se refería. Ella señaló la cosa que él había recogido del suelo, y Namiki se dio cuenta de que era el teléfono. Preguntó si podía irse si lo devolvía, pero Orochi dijo que así no funcionaban las cosas. Admitió que él era más fuerte que antes, aunque aún no lo suficiente para vencerla. Namiki también se dio cuenta de que aún no estaba ni cerca, ya que necesitaba 200 niveles más para enfrentarla en igualdad de condiciones. Si seguía a ese ritmo, su cuerpo cedería por el dolor y el agotamiento antes de eso. Orochi advirtió que lo mataría si no devolvía lo que había tomado, y el sistema reinició la prueba divina. Sin tiempo que perder, Namiki decidió que era todo o nada, mientras el sistema calculaba la experiencia que necesitaba y ajustaba sus acciones. Se lanzó con su doble corte hacia Orochi, quien lo bloqueó, recibiendo solo un ligero rasguño en la mejilla y ya preparándose para contraatacar. Ella se burló, diciendo que ese rasguño era patético para un ataque especial, mientras la experiencia de Namiki subía en 13 millones y sus niveles se disparaban rápidamente. Cuando alcanzó el nivel 4000, su cuerpo comenzó a reconstruirse de inmediato y una explosión repentina hizo que Orochi se sobresaltara. Cuando el humo se disipó, Namiki se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado con la evolución, y Orochi sintió una presión diferente emanando de él. El prota ya no sentía dolor, y al mismo tiempo, sus sentidos estaban aún más agudizados.
Viendo cómo estaban las cosas, Orochi ordenó a sus monstruos atacar, aprovechando lo que creyó era la mejor oportunidad. Todos lanzaron sus ataques a la vez. Namaki simplemente saltó y se deslizó entre los ataques como si nada, dejando a Orochi impactada por su fuerza y velocidad. En solo unos momentos detuvo todo lo que venía hacia él. Aunque parecía imposible, Namiki activó la prueba divina de nuevo, y el análisis terminó en segundos. El sistema reveló que Orochi era un monstruo de clase desastre, con 12 unidades bajo su mando. Su nueva habilidad le permitió aterrizar con firmeza, incluso bajo otra ola de ataques. Namiki cargó contra los monstruos y Orochi se quedó atónita al ver su velocidad aumentar de nuevo. Derrotó a todos los que aparecían frente a él con facilidad, llevando su doble corte evolucionado al límite. Los golpes se multiplicaron, aniquilando a los monstruos sin darles ninguna oportunidad de reaccionar. El sistema actualizó sus estadísticas mostrando que ahora podía enfrentarse a Orochi de frente. Ella notó varias aperturas en sus movimientos, principalmente en su espalda, y decidió atacar desde allí, pero el disparo solo rozó su hombro porque el protagonista esquivó y se lanzó de lado en el último segundo. Molesta, Orochi chasqueó la lengua y disparó una bala de agua que lo persiguió. Fue entonces cuando vio a Namaki aparecer en varios lugares al mismo tiempo, como si se hubiera dividido. Impactada por la nueva habilidad, Orochi terminó siendo golpeada por ataques que venían de todas direcciones. Así, Namaki la derrotó, soltando un suspiro cuando el sistema confirmó que el objetivo había sido eliminado. Respiró hondo y se dio cuenta de que había ganado todo por sí mismo, mirando la destrucción a su alrededor. Aún así, no podía dejar de preguntarse en qué se estaba convirtiendo desde que había entrado en ese piso. La sensación de hacer esos cortes aún estaba fresca, pero Namaki solo podía recordar vagamente lo que había hecho. Aunque era un monstruo, Orochi era una criatura de rango super alto y era casi imposible enfrentarla en ese estado. Al menos la crisis se había evitado gracias al despertar de sus habilidades, y ahora necesitaba salir de allí mientras aún pudiera. De repente, una voz resonó en una fuerte carcajada, diciendo que nunca imaginó que sería derrotada tan fácilmente. Cuando se dio la vuelta, Namaki se encontró con una vista increíble. El cuerpo del monstruo brillaba, y ella seguía hablando como si nada hubiera pasado. Aturdido, se preguntó si era inmortal, mientras Orochi reía y admitía que lo había subestimado, incluso después de ese brutal ataque. Quizás era mejor acabar con él yendo con todo de una vez. Después de todo, hacía mucho tiempo que nadie lograba darle la vuelta a la tortilla. El sistema advirtió que la energía mágica aumentaba rápidamente, superando los niveles de amenaza anteriores. Namiki observó cómo su cuerpo se recomponía mientras ella se reía de su expresión. Sus criaturas también se prepararon para luchar, y él tuvo que cubrirse los ojos por la explosión de luz que venía hacia él. Cuando pudo ver de nuevo, vio a Orochi rodeada de varios otros monstruos. Apenas podía creer que todas esas criaturas hubieran estado escondidas dentro de ella todo el tiempo. La demonio acarició a uno de los monstruos y dijo que debía estar tan impactado que ni siquiera podía gritar. Volvió a reír, diciendo que nadie esperaría algo así después de todo lo que había pasado. Eso era porque el protagonista la había obligado a luchar en serio y ahora ya no necesitaba contenerse. Orochi le azotó con sus colas mientras los monstruos se abalanzaban al mismo tiempo. Apenas Namaki logró esquivar y activó la prueba divina de nuevo. El sistema actualizó la información del oponente, revelando el cuerpo principal con 6 colas. Cada criatura tenía habilidades diferentes, y aunque más débiles que el cuerpo principal, eran lo suficientemente fuertes como para mantenerlo en movimiento sin parar. Salió corriendo, pero los monstruos seguían siendo demasiados, acorralándolo por todos lados. Incluso después de evolucionar, Namaki no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todo él solo. Bajo presión, terminó siendo mordido por uno de ellos y cayó al suelo. Su cuerpo fue lanzado lejos y perdió su espada durante la caída, levantándose furioso. Con los monstruos tan bien coordinados, no había margen para errores. El sistema confirmó una gran pérdida de sangre tras la mordedura en su hombro derecho. Orochi se acercó, burlándose de él, preguntándole dónde habían ido su velocidad y su poder. Aprovechando la situación, ordenó a los monstruos que lo remataran de una vez por todas. Namaki se preguntó cómo podría vencerla en una situación incluso peor que al principio. Intentó pensar en alguna forma, alguna apertura que pudiera usar para contraatacar. Esa sensación de tener el control y ganar con su propio poder se desvaneció de repente. Si usaba esa habilidad de nuevo, quizás cambiaría el juego, pero también podría dejarlo aún más herido. Con la prueba divina, calculó las acciones más eficientes y decidió seguir el plan que le indicaba. Una fuerza empezó a crecer dentro de él, intensa y fuera de control. Cuando el monstruo atacó, Namaki logró esquivar y fue a por un contraataque. Con su espada en mano, la lanzó a los dientes de la criatura, pero estos resistieron el impacto. Aún así, podía sentir que el poder del enemigo era abrumador. Al final, despertar esa fuerza no fue suficiente y seguía siendo superado. Su cuerpo ardía de dolor y su visión daba vueltas hasta que fue golpeado de lleno por el fuego del monstruo. Fue lanzado lejos por una cadena de ataques de los monstruos, uno tras otro, sin descanso. La presión era tan intensa que el sistema activó una habilidad de reducción de daño, pero no fue suficiente para bloquearlo todo. Casi muere en ese instante, apenas evitando un golpe fatal antes de caer al suelo. Orochi gritó preguntando cuánto tiempo iba a seguir fingiendo y ordenó a los monstruos que lo remataran de una vez. Aún así, Namiki seguía intentando pensar en alguna estrategia que pudiera usar a su favor.
Fue entonces cuando la propia demonio preguntó por qué estaba allí parado, y él se dio cuenta de que había un monstruo diferente a los demás. La criatura solo estaba lamiendo la sangre de su mano, y los otros empezaron a mirarla, curiosos. Orochi no entendía qué pasaba, pero algo andaba claramente mal. De repente, todos los monstruos parecían aturdidos después de probar la sangre de Namaki. Dejaron de ser amenazantes y se volvieron extrañamente dóciles, dejando a Orochi sin palabras. Con esa mirada vacía y tonta parecían completamente idos, y Namaki finalmente empezó a entenderlo. La fortificación que había usado antes elevó el nivel de alcohol en su sangre, dándole una sensación de embriaguez. Al beber su sangre, los monstruos entraron en un estado similar al Berserker, pero borrachos. Justo como en la leyenda de Yamada no Orochi y su conexión con el alcohol, eso podía usarse a su favor. Namiki sonrió mientras Orochi gritaba a los monstruos que reaccionaran y dejaran de actuar así. Estaba furiosa, pero no podía hacer que obedecieran. Incluso sabiendo lo que había pasado antes, las criaturas seguían actuando como idiotas. Cuando Orochi se dio la vuelta, vio al prota sacar más sangre de su propio brazo. Si querían tanto ese líquido, entonces les daría más. Impactada, Orochi preguntó qué planeaba, y Namaki activó su fortificación física mejorada. Provocó a los monstruos, llamándolos a todos a la vez para que vinieran a luchar. Las criaturas se abalanzaron y él sintió que esa cantidad de sangre sería suficiente para darle la vuelta a la situación. Tan pronto como el primero lo atacó, se emborrachó de nuevo y dejó de moverse, justo como esperaba. Pero antes de que Namaki pudiera aprovecharlo, el dolor inundó su cuerpo y se dobló. Otro monstruo cargó y él apenas esquivó, trepando por las escamas de la criatura para escapar. Aún así, volvió a llamarlos para que bebieran aún más de su sangre. Pronto todos estaban borrachos e incluso preguntó si lo estaban disfrutando. Con los monstruos distraídos, sabía que no podía desaprovechar la oportunidad. Fue entonces cuando Orochi apareció por detrás y lo apuñaló, diciendo que él pensaba demasiado en los peores momentos. A pesar de su sonrisa, Namaki ya había esperado ese movimiento y se giró a tiempo, llamándola predecible. Ella había hecho lo mismo antes, y ahora él podía leer sus movimientos y anticipar el ataque. Sorprendida, Orochi preguntó qué planeaba hacer, pero él la agarró antes de que pudiera retroceder. Su intención era clara, hacer que ella también bebiera su sangre. Ella forcejeó y le dijo que parara, pero ya era demasiado tarde. El efecto la golpeó rápido y Orochi empezó a emborracharse, aún rogándole que la soltara. Cuando él la soltó, Namiki retrocedió unos pasos. Logró ponerse de pie, pero ahora estaba claramente afectada. Incluso borracha, todavía lo amenazaba, mientras él sentía su propia conciencia desvanecerse poco a poco. Era la oportunidad perfecta, así que decidió luchar hasta el final, incluso al borde del desmayo. Se abalanzó para derribarla, mientras Orochi les gritaba a los monstruos, sin entender por qué aún no reaccionaban. En lugar de reaccionar, los monstruos solo suspiraron y se tumbaron en el suelo, quedándose quietos, y Orochi preguntó qué estaba pasando. Aprovechando la apertura, el protagonista activó de nuevo su habilidad de refuerzo físico para atacar. Ella se dio la vuelta, preocupada, dándose cuenta de que a este ritmo todos podrían morir de verdad. Sin dudarlo, cargó y derribó a todos los monstruos de nuevo, subiendo de nivel a medida que derrotaba a cada uno. Namaki alcanzó el nivel 6000. Al mismo tiempo, Himawari seguía atrapada en la habitación cuando vio a alguien abrir la puerta. Entró una chica y Himawari reconoció a Aoi, preguntándole por qué estaba allí. Aoi dijo que hacía mucho tiempo que no se veían, y que había recibido un mensaje de Shinji pidiéndole que la visitara. Sospechosa, Himawari preguntó si Aoi había caído en los encantos de Shinji, lo que confundió a la otra chica y a Himawari la irritó aún más. Quería saber si Aoi estaba siendo manipulada e intentó hacérselo ver, pero Aoi le pidió que dejara de hablar mal de Shinji, diciendo que él la había salvado y era una buena persona. Por eso Aoi seguía insistiendo en que Namaki estaba muerto, y que en ese momento difícil Shinji había consolado tanto su cuerpo como su mente. Para Himawari, eso solo probaba que la mente de su amiga estaba bajo hipnosis. Aoi también se quejó de que el prota siempre la había ignorado, lo que la hizo sentir celosa de Himawari durante mucho tiempo. Himawari se quedó sin palabras al escuchar eso. Aoi desahogó que los odiaba a ambos por lo que habían hecho, aunque Himawari no entendía por qué. Después de todo, siempre habían sido cercanas y se llevaban bien. Llorando, Himawari dijo que veía a Aoi como una hermana pequeña y quería permanecer cerca de ella. Justo entonces, Shinji entró en la habitación, diciendo que no quería interrumpir una conversación tan seria. Aoi se acercó feliz a él y él le sostuvo suavemente la cara, diciendo que debía llevarse bien con Himawari. Ella se disculpó por emocionarse y Shinji le dijo a Himawari que debía ser amable con su adorable hermanita, pero Himawari gritó, exigiendo saber por qué usaba la hipnosis para hacer cosas horribles. Shinji dijo que era su culpa por ser demasiado terca para ceder. Su encanto nunca funcionó con Himawari y ella preguntó qué creía que estaba haciendo al actuar así. Él dijo que había sido contactado por la Asociación de Exploradores. La asociación quería que se uniera al equipo de exterminio contra Orochi, así que planeaba incluir a Aoi y Himawari en su equipo. Tenía la intención de obligar a Himawari a cooperar, y Aoi estaba allí como parte de ese plan, aferrándose a él íntimamente. Aoi se quejó de que su toque le hacía cosquillas, lo que enfureció a Himawari al verlo. Sonriendo, Shinji declaró que Himawari estaría en el equipo, quisiera o no, porque no iba a dejar a Aoi sola. Mientras tanto, la vitalidad de Namiki había caído al 5% y su estado era crítico. Incluso al borde de la muerte todavía sentía que estaba vivo, pero solo quedaban 137 segundos.
No entendía cómo seguía consciente, solo sentía el calor de alguien tocando su piel. Sin darse cuenta, su cabeza descansaba en el regazo de Orochi. Mientras el sistema advertía que quedaban 90 segundos, la propia demonio lo sabía, y Namiki pensó que debería haberla decapitado antes. Orochi dijo que era una pena, pero explicó que estaban compuestas por 8 entidades, y solo morirían si todas eran derrotadas. Namiki refunfuñó que seguía siendo un monstruo, y Orochi pareció ofendida por la palabra. Aún así, admitió que los había sorprendido y casi los aniquila por completo. Sonriendo, dijo que lo aceptarían, mientras el tiempo restante caía a 30 segundos. Confundido, Namiki no entendía qué quería decir, y Orochi se impacientó al tener que explicarlo de nuevo. Quedaban 10 segundos para que el protagonista muriera, y Orochi se dio cuenta de que las cosas eran realmente críticas. Tenía que actuar rápido, así que sacó algo de un circuito mágico mientras él preguntaba qué planeaba hacer. Sin responder realmente, solo sonrió y le clavó la daga en el pecho. Luego le deseó buenas noches a su maestro y el sistema comenzó la observación divina. La sincronización entre Namiki y Orochi comenzó a aumentar y el sistema confirmó la conexión entre ambos. Con eso se desbloquearon nuevas habilidades y sus estadísticas se dispararon drásticamente. Cuando el prota despertó, vio a uno de los monstruos a su lado y se sentó en pánico, pero se dio cuenta de que la criatura solo lo observaba, sin ninguna hostilidad. Buscó su espada, pero no la encontró. En cambio, su mano tocó algo inesperado y se dio cuenta de que Orochi estaba tumbada a su lado. Sobresaltado de nuevo, intentó averiguar cómo su enemiga estaba allí, durmiendo plácidamente. Para colmo, notó que estaba completamente desnudo, lo que lo hizo todo aún más extraño. Sin saber qué decir, se levantó para buscar sus cosas y salir de allí lo más rápido posible. Uno de los monstruos se acercó y se frotó contra él, y Namiki le pidió en voz baja que se detuviera. El ruido despertó a Orochi, y ella se quejó antes de notar que él estaba de pie. Sonrió, feliz de ver que su maestro estaba despierto, y pronto él encontró ropa nueva para ponerse. Orochi elogió lo bien que le quedaba la ropa, aunque eran piezas que ella había robado a humanos en la mazmorra. Aún así, eran prendas con protección mágica, hechas especialmente para él, lo que le hizo pedir una explicación. Namiki no entendía cómo estaba vivo después de todo lo que había pasado. Orochi entonces se dio cuenta de que aún no había explicado nada, y los dos se sentaron a hablar. Ella dijo que habían hecho un contrato porque él había muerto una vez, pero logró sincronizar su cuerpo con el de ella justo antes del final. El prota se dio cuenta entonces de que el recuerdo de la daga en su pecho era real. Si eso era cierto, dedujo que estaba en el mismo estado que ella ahora y preguntó si se había convertido en un monstruo. Orochi dijo que no, explicando que a partir de ahora solo estaba unido a ella. Confundido, él preguntó qué significaba eso. Pensando en cómo mostrárselo, ella le pidió que cerrara los ojos y le dijo que le prestara los suyos. Aunque no entendía del todo, Namiki aceptó y preguntó cuál era su verdadero nombre. Ella se dio cuenta de que nunca se había presentado bien, aunque la gente la llamaba Orochi. Su verdadero nombre era Hachi, y entonces él cerró los ojos e hizo lo que ella le pidió. De repente sintió algo extraño, como si se viera a sí mismo desde fuera. Hachi preguntó cómo era ver su propio cuerpo desde su punto de vista. Él admitió que era extraño, pero que por fin empezaba a entenderlo. Básicamente, ahora podía usar los poderes de Hachi. Ella se rió, feliz de que lo entendiera tan rápido. Sus estadísticas habían subido muchísimo gracias al vínculo, y ella decidió que lo explicaría mejor más tarde. Mientras tanto, la Asociación de Exploradores se reunía en una sala de conferencias en el tercer piso. El líder del escuadrón de subyugación, el explorador de rango B Ishihara Katsuhiko, reunió a todos para discutir la derrota de Orochi. En los últimos días, los ataques en las mazmorras conectadas a ella habían aumentado. Solo habían logrado contener algunas de las amenazas de Orochi y ayudar a las ciudades afectadas, incluso con el apoyo de la policía y los investigadores. El daño fue enorme y varias áreas tuvieron que ser reconstruidas. Según Ayaka Koyogoku, sabían que Orochi tenía 6 formas diferentes y ya conocían algunas debilidades gracias a la última batalla. La debilidad de Orochi era una alta concentración de alcohol. En peleas anteriores, cuando lograron inyectarle alcohol, causó un daño importante. Ahora entendían por qué los monstruos podían emborracharse como los humanos, y la leyenda de Yamata no Orochi parecía tener sentido. Ishihara explicó que estaban trabajando con una gran empresa para conseguir una enorme cantidad de alcohol. El plan era prepararse de inmediato y usar el cuarto piso de la mazmorra como campo de batalla. Atraerían a Orochi allí y la emborracharían lo suficiente para acabar con ella. Ayaka enfatizó que todos debían luchar juntos y anunció que alguien se encargaría de la primera línea. Justo entonces, una voz se alzó diciéndoles que le dejaran todo a él, y quien entró en la sala fue Shinji, acompañado por varias chicas. Ishihara sabía quién era e intentando ser cortés preguntó si realmente podía encargarse de la misión. Shinji se rió asegurándole que su equipo estaba listo. Ishihara se sorprendió al ver que, además de un grupo fuerte, Himawari también estaba a su lado. Mientras tanto, en la mazmorra, Hachi se movía con Namiki dentro de una esfera de agua que se deslizaba por el río. Él estaba impresionado por lo práctica que era la magia y empezó a entender por qué había perdido tantas batallas. Ahora tenía sentido cómo había llegado a tantos pisos tan rápido, viajando a través del agua. Hachi se rió, diciendo que era increíble, pero también agotador usar magia así. Dijo que sería más fácil si pudiera convertirse en un dragón. Namiki preguntó por qué no lo hacía. Entonces Hachi dudó, y él se dio cuenta de que había tocado un tema delicado. Ella confirmó que no quería hablar de eso en ese momento. Pensando que era raro, lo dejó pasar cuando ella explicó que necesitaban salir de la mazmorra urgentemente. Fue entonces cuando Hachi empezó a llamarlo Lord Namiki, lo que lo incomodó.
Ella dijo que era natural llamarlo así, ya que ahora era su amo. Incluso mientras protestaba, él terminó explicando por qué tenían tanta prisa. Namiki dijo que necesitaba salvar a Himawari de los sucios planes de Shinji. Al escuchar el nombre, Hachi preguntó si Himawari era su amante. Él lo negó, diciendo que solo era alguien a quien admiraba mucho. Hachi se rió, pero no explicó por qué, mientras el prota pensaba que quizás ahora sí podría enfrentarse a Shinji. En el cuarto piso, varios exploradores se reunían en la gran plaza de la mazmorra con sus provisiones. Bajaron innumerables barriles de alcohol, e incluso Himawari estaba ayudando. Ushihara se acercó y preguntó si podía hablar un momento. Ella aceptó, y él le agradeció por ayudar con la misión contra Orochi. Dijo que era impresionante ver a una chica genio debutar como exploradora mientras aún estaba en la preparatoria. Himawari había alcanzado el rango A en tiempo récord y se había convertido en un modelo a seguir para muchos. Ayaka le advirtió por dejar que su entusiasmo desmedido se notara, y él se disculpó. Luego preguntó por qué se unió al grupo de Shinji, ya que su reputación no era buena. Himawari dudó las amenazas a Offline y la humillación que presenció. Al quedarse callada, Ushihara le preguntó si algo andaba mal, pero ella dijo que no, que solo conocía a Shinji desde hacía un tiempo. Por dentro, se prometió salvar a Offline a toda costa, viendo a Shinji rodeado de chicas, Offline incluida, bajo hipnosis. Pensó que si Namaki estuviera allí, todo sería diferente. Shinji notó su mirada y sonrió cruelmente, disfrutando de su dolor. Aún así, Himawari decidió no flaquear y encontrar la manera de romper su hechizo. De repente, alguien informó que algo como Orochi se acercaba y todos fueron reunidos a toda prisa. En el cuarto piso, en la gran plaza, los exploradores identificaron 15 formas humanoides. El MC lo notó antes y le dijo a Hachi que se detuviera un momento, aunque ella no entendía por qué. Frenó en seco y él se quejó de lo repentino, pero Hachi le recordó que él mismo le había dicho que parara. Namaki explicó que había exploradores cerca y que le estaban apuntando directamente a ella. Confundida, Hachi intentó entender mejor hasta que él le mostró el teléfono que había recogido antes. Al ver la pantalla, reconoció a sus hijos en las noticias sobre la octava operación del grupo de subyugación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los enemigos estaban reunidos allí y preguntó qué debían hacer. Namaki dijo que primero debían observar y activó la prueba de Dios. Usando la habilidad, se sorprendió al ver a Himawari y Shinji juntos. Parece que le habían contado que el prota había muerto y ella se lo creyó. Aún así, se preguntó qué había pasado en todo ese tiempo, y Hachi también lo notó. Sabía que Shinji era el culpable del sufrimiento de Namaki y que no era de fiar. A su lado estaba la chica que su maestro admiraba, lo que hizo que Hachi soltara una risita. Mientras tanto, Shinji le dijo a Himawari que estarían en primera línea y que ella necesitaba destacarse. Oi se rió y le dijo a Himawari que no avergonzara a Shinji. Shinji se rió del comentario y Oi se disculpó entre risas, mientras Himawari se quedó en silencio. Quería romper su hechizo, no sabía cómo y necesitaba vigilar de cerca a Oi. Quizás la batalla contra Orochi sería la oportunidad que había estado esperando. De repente, todos se detuvieron al escuchar un grito lejano. Un hombre le entregó unos binoculares a Ishibara, diciendo que se había detectado una fuente de calor masiva. El líder avanzó, pensando que era Orochi, pero lo que apareció fue una horda de monstruos persiguiendo a una mujer. Parecía que la estaban cazando, e Ishibara ordenó priorizar su seguridad. El plan era rescatar a la mujer mientras el equipo de Shinji se encargaba de Orochi. Los exploradores estuvieron de acuerdo con la estrategia. Shinji también aceptó las órdenes, aunque el líder le resultaba molesto. Le dijo a su equipo que avanzara y las chicas se lanzaron a atacar. Usaron sus poderes para enfrentarse a las criaturas mientras Shinji sonreía y llamaba a Himawari para que también luchara. Sin otra opción, aceptó a regañadientes. Cuando la mujer perseguida cayó al suelo diciendo que tenía miedo, Himawari corrió a ayudarla. Con un golpe de espada hizo retroceder al monstruo y preguntó si estaba bien. La mujer dijo que sí, agradeciéndole por salvarla. Otros exploradores llegaron para protegerla, dejando los monstruos a Himawari. El primer paso del plan había funcionado y Hachi, disfrazada de la mujer, se dio cuenta de que esa era la chica que Namaki admiraba. Se admitió a sí misma que Himawari no estaba nada mal. Al pasar junto a Shinji, él notó lo hermosa que era, y pensó en usar su encanto en ella más tarde. Hachi, internamente, pensó que tenía cero clase. ¡Qué patán! Aún así, esperó el momento adecuado para actuar mientras todos estaban reunidos allí. Decidió dejar de usar las colas como distracción. Himawari notó que el monstruo con el que luchaba cambió de dirección de repente. La criatura comenzó a volar hacia Shinji y las otras chicas, poniendo a todos tensos sin saber cómo reaccionar. Shinji se giró alarmado al ver al monstruo volar directo hacia él, y al intentar correr, una enorme explosión estalló a sus espaldas. No entendía por qué la criatura se centraba solo en él. Decidió usar su habilidad de gravedad para inmovilizarlo y activó el poder de inmediato, pero para su sorpresa, la habilidad fue cancelada justo al empezar a funcionar. Era obra de Hachi. Ella se rió para sí misma mientras usaba la anulación mágica y dejaba que los monstruos presionaran al explorador. Shinji cayó al suelo y les gritó a su equipo, ordenándoles que lo protegieran. Las chicas, aún bajo hipnosis, obedecieron de inmediato, pero antes de que pudieran actuar, Himawari se interpuso. Ella recibió el golpe de lleno y cayó, y Hachi susurró enojada, llamándola idiota por lanzarse así. Sabía que su maestro se pondría furioso si veía eso. Himawari intentó levantarse mientras Aoi observaba, confundida, sin entender la razón del sacrificio.
Dijo que tenía que proteger a Aoi y Namaki, porque eran como sus discípulos. Aún así, la hipnosis de Shinji volvió a activarse, y él le ordenó a Aoi que no usara sus poderes sin permiso. Himawari entró en pánico al ver a su amiga sufriendo bajo su control. Shinji entonces amenazó: si Himawari no se enfrentaba a Orochi, Aoi pagaría el precio. Himawari le gritó que se detuviera, y Hachi suspiró, dándose cuenta de que las cosas estaban saliendo de control. Mientras le pasaba la información al MC, Hachi invocó otra cola, asustando a los exploradores. Pero antes de que pudieran reaccionar, varios monstruos fueron derribados en un instante. Himawari se congeló al ver quién se acercaba, y reconoció al MC de inmediato. Atónita, preguntó si realmente era él, y Namaki sonrió antes de correr cuando vio que casi se caía. Ella dijo que estaba bien, lo que le hizo soltar un suspiro de alivio, pero él aún quería saber cómo estaba allí. Lo que más la sorprendió fue sentir el cambio en su aura, especialmente después de verlo derribar a Orochi con un solo movimiento. Namaki suspiró y dijo que habían pasado muchas cosas, preguntando qué hacía ella allí. Himawari explicó que quería recuperar sus pertenencias que se habían quedado atrás y miró a Shinji, aún en el suelo. El protagonista también miró al explorador, y Shinji tardó un momento en reconocerlo. Sorprendido, preguntó cómo seguía vivo después de tanto tiempo en la mazmorra. Namaki entendió la pregunta. Después de todo, Shinji lo había matado antes de que todo cambiara. Himawari se dio la vuelta, sorprendida al escuchar eso porque siempre había sospechado que algo andaba mal. Shinji se rió, diciendo que ella estaba inventando acusaciones sin sentido. Señalando a Namaki, se burló de él por ser solo un debilucho de nivel 100. Dijo que vencer a Orochi por suerte no lo hacía fuerte. En la distancia, Hachi se irritó por la falta de respeto, pero el MC fue quien respondió. Su aura explotó, y los exploradores a su alrededor se congelaron bajo la presión aplastante. Incluso Shinji se paralizó, incapaz de entender ese tipo de poder. A Ayaka se le cayó la mandíbula, dándose cuenta de que esto era diferente a todo lo que habían visto. Las lecturas mostraron nivel 6000, con habilidades imposibles de medir. Los dos se quedaron cara a cara por unos segundos, hasta que Namaki dio un paso adelante. Shinji retrocedió, asustado, y Ai preguntó si estaba bien, notando el miedo obvio. Furioso, le gritó que se callara y la abofeteó. Himawari corrió a ayudar a Ai, pero el protagonista se congeló porque no la reconoció de inmediato. Riendo, Shinji se burló de la situación, diciendo que era patético encontrarse con alguien y ni siquiera recordar quién era. Ai permaneció en silencio en el suelo, mientras Namaki preguntó si había estado usando hipnosis en ella todo este tiempo. Shinji se rió y le dijo al MC que comprobara por sí mismo si era cierto, ya que él también había estado intentando usar el mismo truco con su ídolo. Sorprendido, Namaki miró a Himawari, y ella explicó que pensó que podía manejar todo sola después de escuchar sobre su muerte. Desafortunadamente, el plan no funcionó, y terminó cayendo en la manipulación de Shinji. Aunque era una aventurera de rango A, sus poderes no eran suficientes para controlarla por completo, pero eso no le molestó. En cambio, decidió usar a Ai, alguien más vulnerable, y la dominó con su hipnosis. Ai comenzó a ser presionada de nuevo por su poder, rogándole que se detuviera, lo que solo hizo que Namaki se enojara aún más. Entonces ella gritó para que los dos se detuvieran, diciendo que lo hacía por el bien de Shinji, y se lanzó a atacar. El protagonista bloqueó los golpes incesantes, sintiendo la intención asesina detrás de ellos. Se sorprendió por la fuerza insana que mostraba, claramente impulsada por los poderes de Shinji. Eso no parecía la verdadera Ai, y Himawari se preparó para enfrentar a Shinji directamente. El explorador se rió al verla en su camino y le advirtió que estaba cometiendo un error. Namaki intentó hacer que Ai volviera en sí, pero ella gritó que él nunca había notado sus sentimientos. Hachi comentó que su maestro parecía demasiado ocupado, lo que lo tomó por sorpresa, pero ella ya sabía qué hacer. Sin dudarlo, saltó a la lucha para ayudar. Los ojos de Shinji se abrieron de par en par al ver a la mujer de antes saltar cerca de ellos. Hachi lanzó un hechizo de destrucción llamado Regalo Extra, golpeando a Ai de lleno. Tras el impacto, Ai se congeló un momento y volvió en sí, confundida. El M se preguntó si estaba bien, y ella lo miró, aún procesándolo. Aliviado, él vio que se había liberado de la hipnosis, la observó levantarse y tomar su espada. Ella dijo que tenía algo importante que decir, mientras Hachi se acercaba riendo, satisfecha. Namaki entendió que Hachi había destruido la magia de encantamiento que retenía a Ai. Shinji, totalmente perdido, preguntó qué acababa de pasar, pero nadie le prestó atención, porque Hachi solo quería acercarse a su maestro después de ayudar. El protagonista se quejó de lo pegajosa que era, pero prometió que la elogiaría más tarde, lo que la hizo feliz. Ai observó la escena y preguntó quién era esa chica bonita. Antes de que él pudiera explicar, ella dijo que si fuera Himawari, tal vez se echaría atrás. De repente, el poder de Ai explotó, sorprendiendo incluso a Namaki. Aún así, ella no dudó, diciendo que siempre lo había admirado. En la escuela, cuando él la protegió de un acosador, ella comenzó a verlo de manera diferente. Ella había estado enamorada de él desde que se unió al dojo, recordando cómo la animaba cuando sentía ganas de rendirse. El problema era que él siempre miraba a Himawari de esa manera especial, y cuando ella se enteró de su muerte, sintió un enorme vacío. Ahora, al verlo junto a Hachi, gritó, preguntando por qué tenía que ser ella de todas las personas. Hachi casi fue golpeada, pero Nameki saltó delante para protegerla. Ai dijo que nunca lo perdonaría por eso, y Shinji se rió, explicando que su poder potenciaba las emociones negativas hasta convertirlas en maldiciones.
Eso solo hizo que Namaki se enojara aún más. Mientras Shinji mantenía esa sonrisa arrogante, el hechizo volvió a activarse en Ai Ai y ella les rogó que se detuvieran. Y el MC se dio cuenta de que luchar así solo la lastimaría más. Él dudó por un momento, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando Himawari se abalanzó sobre Shinji y destrozó el accesorio que usaba para activar sus poderes. Sorprendido, saltó hacia atrás poniendo rápidamente distancia entre él y el grupo. Himawari se preparó para atacar de nuevo, pero Shinji le gritó que se detuviera, diciendo que ya era suficiente. Levantó la voz, diciendo que no perdería ante nadie. Luego desató su habilidad de encantamiento con aún más intensidad. Ai Ai fue poseída de nuevo, mientras Shinji le ordenaba que se entregara a él por completo. Al ver eso, Namaki preguntó cómo podía lastimarla así. Él intentó acercarse, pero el poder de Shinji estaba alimentando el odio, la envidia, la tristeza y la vergüenza dentro de ella. Shinji quería tomar todos esos sentimientos para sí mismo y hacerse más fuerte. Bajo la hipnosis, Ai Ai accedió a entregar su poder, y la energía fluyó hacia su cuerpo. Himawari estaba atónita mientras Hachi murmuraba que él era el peor tipo de explotador, alguien que usaba las emociones negativas para su propio beneficio. Shinji sonrió, satisfecho al sentir el poder crecer dentro de él. Himawari se movió primero para detenerlo, pero Shinji la lanzó hacia atrás usando su gravedad. Sus movimientos se bloquearon en el aire y él se jactó de ser más fuerte. Incluso bajo presión, Himawari no se rindió, decidida a salvar a Ai. Shinji se rió y la provocó, diciendo que todo era culpa suya y que debía arrodillarse. La gravedad se hizo aún más pesada hasta que Namaki intervino para evitar que se lastimara. Le dijo a Shinji que se detuviera, acusándolo de lastimar a las personas que le importaban. Shinji, sin embargo, llamó al MC un hipócrita que pretendía ser un héroe. La presión de la gravedad cayó sobre Namaki, intentando forzarlo a arrodillarse, pero incluso usando su versión mejorada, Shinji se dio cuenta de que no estaba funcionando. El protagonista preguntó qué clase de cosas horribles había hecho hasta ahora. Sin responder, Shinji aumentó el poder a una gravedad extremadamente alta. Aún así, no pudo hacer ningún daño y quedó atónito. Hachi observó con orgullo, diciéndole que se rindiera. Furioso, Shinji decidió atacar a Ai para lastimar a Namaki. Himawari le gritó que se detuviera, pero ya era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, el MC apareció detrás de él y lo cortó con su espada, llamándolo villano. Su grito de dolor resonó por el piso, mientras Shinji se agarraba la mano herida. Nadie corrió a ayudarlo. Aturdido, preguntó cómo era posible, ya que Namaki era nivel 100. Luego el protagonista se acercó y reveló que ahora era nivel 6000, agarrándolo por el cuello. Luego lo dejó caer al suelo y le dijo a Hachi que usara magia curativa en él. Ella accedió, aunque a regañadientes, y aceptó la petición a través de su enlace mental. Con el tiempo, los exploradores heridos fueron llevados para recibir tratamiento, incluidas las chicas que Shinji había controlado. Ai llamó a Himawari llorando y disculpándose por todo. Himawari le tomó la mano y le dijo que no necesitaba culparse. También le dijo a Namaki que descansara, prometiendo que todo estaría bien. Incluso mientras la llevaban a un lugar seguro, Aoi seguía rogando perdón entre lágrimas. El grupo solo observó cómo se llevaban a los heridos, y Namaki le preguntó a Himawari si estaba bien. Incluso con la cabeza baja, ella dijo que sí. También preguntó si él estaba bien, y sonrió aliviada al verlo a salvo. Esa sonrisa le trajo recuerdos de la infancia, cuando ella era su inspiración y la persona que más admiraba. Hachi se rió del ambiente ligero entre ellos hasta que Ishibara se acercó corriendo para hablar. Le agradeció a Namaki por salvar a todos del ataque de Orochi, lo que lo avergonzó un poco. Ishibara explicó que de los 6 cuerpos de Orochi, 3 habían sido derrotados, un gran paso adelante para la humanidad. Además, habían logrado capturar a Shinji gracias a su intervención. Como ya estaban en el 4º piso, decidieron regresar a la base. Varios exploradores elogiaron a Namaki por derrotar a Orochi tan fácilmente. Toda esa admiración incluso dejó al protagonista sin saber cómo reaccionar. Hachi dijo mentalmente que había sacado las colas a propósito, y que él no debía olvidar la recompensa prometida. Él accedió a compensarla más tarde, e Ishibara le pidió que dijera su nombre de nuevo. Cuando se presentó, mucha gente recordó que era el explorador que primero alcanzó el nivel 100. Algunos susurraron diciendo que era extraño que alguien considerado débil se volviera tan poderoso, incluso si había subido de nivel rápido. Vencer a Orochi así parecía increíble. Himawari interrumpió los murmullos, e Ishibara admitió que algunos comentarios habían sido groseros. Aún así, le agradecieron oficialmente y dijeron que podían ofrecer una recompensa. Namaki se sorprendió al escuchar eso hasta que Hachi le susurró mentalmente que quería algo especial. Él entendió que se refería a los barriles de alcohol y sonrió recordando su debilidad. Más tarde, Namaki salió de la mazmorra y se estiró, sintiendo que había pasado una eternidad desde que había visto el cielo. Hachi lo elogió por el trabajo duro, pero señaló que la persona que él admiraba no había venido. Himawari se quedó para ayudar a limpiar el lugar, y Hachi preguntó si eso le molestaba. Él dijo que no, ya que ella siempre había sido del tipo que ayuda a los demás, y él quería ser alguien que pudiera apoyarla. Justo entonces, Ayaka se acercó para hablar con él. Al día siguiente, Namaki y Hachi fueron juntos a la asociación de exploradores en la ciudad de la mazmorra, en el distrito comercial. Mientras caminaban, Hachi dijo que estaba atascada en un juego móvil y no podía pasar de nivel, así que el protagonista le explicó que necesitaba recargar energía o esperar un día para seguir. Ella se sorprendió porque no sabía qué significaba recargar, y él dijo que implicaba dinero. Confundida, preguntó qué era el gacha de pago y él explicó que era pagar para obtener personajes o ítems aleatorios. A veces obtenías recompensas muy fuertes, pero otras veces era solo algo normal, ya que todo dependía de la suerte.
Hachi se enfadó al darse cuenta de que tenía que gastar mucho para hacerse más fuerte en el juego. El MC estuvo de acuerdo, diciendo que los juegos gacha funcionaban así. Preocupada porque no tenía dinero, preguntó qué podía hacer. Él sugirió que podía trabajar o abrir una cuenta o incluso convertirse en una exploradora como él. Incluso disfrazada con una gran capucha, Hachi seguía llamando la atención por donde iba. En la batalla anterior, mucha gente había visto su verdadera forma, y las noticias ya empezaban a extenderse. Namaki sabía que si no tenía cuidado, los rumores sobre quién era podrían volverse peligrosos. También estaba el daño hecho en la ciudad, y no podían dejar que nadie descubriera que Hachi era el verdadero Orochi de nivel de desastre. De repente, ella le gritó a Namaki por no prestar atención, y él se disculpó por perderse en sus pensamientos. Hachi preguntó si estaba preocupado de nuevo, como el día que se conocieron. Riendo, anunció que había decidido convertirse en aventurera, lo que lo tomó completamente por sorpresa. Namaki intentó explicar que en su estado actual, eso podría ser complicado. Él se preguntó si la asociación aceptaría a alguien como ella, pero Hachi dijo que con su influencia ahora tal vez podrían lograrlo. Él dijo que no era tan simple, y ella sonrió, admitiendo que realmente solo quería ganar dinero para gastar en gacha. En el camino, Namaki dijo que ella había estado jugando sin parar desde el día anterior, y Hachi se quejó de que no quería interrumpir su progreso. Desde lo alto de un edificio, algunas personas los observaron en silencio mientras se dirigían a la sede de la asociación. Cuando llegaron, Ayaka los saludó con una sonrisa, diciendo que los había estado esperando. De inmediato, el M se presentó a Hachi como una amiga. Ella bromeó preguntando si no podía ser llamada sirvienta, y él le dijo que parara. Ayaka se rió de su discusión y los llevó dentro del edificio. Namaki preguntó por qué los habían llamado. Ayaka dijo que explicaría todo en la oficina y los guió al ascensor. Mencionó que durante la subyugación de Orochi vio lo bien que lucharon los dos. Cuando informó eso a la asociación, el gerente senior mostró interés en conocerlo. Dejando al MC sorprendido por la noticia, Ayaka añadió que Himawari e Ishihara también habían sido llamados. Dijo que podían ir al día siguiente, pero que prefería que fueran con ella de inmediato. Poco después llegaron a la sede, y Namaki se preguntó por qué el gerente quería hablar con él. Hachi le habló mentalmente, preguntando si había sentido algo extraño. Mientras subían, una poderosa presencia parecía acercarse. Namaki estuvo de acuerdo, sintiendo que habían sido observados durante mucho tiempo. Hachi le advirtió que se mantuviera alerta. En el piso 48, Ayaka los llevó a una puerta, entró primero pidiendo permiso, y el gerente se giró para saludarlos. La recepcionista, ahora que había hecho su trabajo, sale de la habitación, dejando al MC solo con el tipo del traje. Él se presenta como el presidente de la Asociación de Exploradores y saluda al protagonista. Luego pregunta de inmediato quién es la chica a su lado. Mientras el viejo mantiene las formalidades, Haruka piensa que, incluso con esa cara de bobo, es muy fuerte, y Hachi dice que, aunque no sabe qué es, algo esconde. El prota no entiende por qué los llamaron tan rápido y pregunta si el viejo quiere algo. Con una sonrisita pícara, el presidente dice que quiere agradecerle por ayudar a someter a Orochi el otro día y atrapar a los criminales. Justo después se emociona, diciendo que Kyogoku le contó de su increíble pelea, y le impresiona que el chico derribara 3 formas de clase desastre de un solo golpe. De repente, el tipo del traje se pone más serio y pregunta si Haruka había hecho un contrato con el villano. Rápido, el joven nota esa aura y se asusta. Incluso intenta analizar al tipo, pero su compañera le recuerda que no tiene habilidades de detección. La mujer dice que el viejo usaba un hechizo de clase mítica y no puede leer su estado. Al oír eso, el prota pregunta si era la misma magia que ella usó antes. La chica, a su vez, dice que es exactamente eso y que no sabe qué es, pero seguro ese tipo tiene un montón de información. Viendo que el viejo no es una persona cualquiera, le pide a su compañera que se quede detrás de ella. Después de eso, el tipo del traje activa una habilidad, sugiriendo que prueben lo que pueden hacer. Mientras tanto, en el pasillo, 2 compañeros de esa sala pasan, preguntando si ya estaban allí, y la secretaria dice que seguramente están charlando con su jefe. De repente, la puerta le cae encima. Automáticamente, Himari saca su espada, curiosa por lo que pasaba, pues sintió una enorme fuente de energía. El prota le dice a su compañera que no se acerque demasiado. Después de eso, el presidente dispara su habilidad a Haruka. El chico incluso intenta usar su observación divina, pero no puede. El joven se vuelve hacia Haichi y dice que le dejará a Hayogaku e Ishihara para que ella se encargue. Luego, el tipo corre hacia Hamari pensando que ahora es todo o nada. El prota intenta neutralizar el ataque de su enemigo, pero solo logra dividirlo. Viendo que no hay forma de evitarlo, el chico abraza a su compañera para protegerla. Sin embargo, Haichi se interpone, recibiendo todo el daño y revelando su verdadera apariencia. Incluso después de eso, la chica pregunta con una sonrisa si el joven estaba herido. En pánico, Haruka dice que está bien, pero se preocupa por sus heridas, y la mujer explica que solo bajó la guardia. Hamari le agradece la ayuda y dice que necesitan tratar esas heridas rápido, pero ella parece totalmente despreocupada. Justo después, Haichi decide usar una habilidad para curar sus heridas, dejando a la chica sorprendida porque volvió a la normalidad en cuestión de segundos. El prota pregunta si su compañera estaba realmente bien, y la mujer dice que sí. Después de eso, dice que tendrán que tomarse las cosas en serio de ahora en adelante o acabarán muertos.
El viejo, a su vez, está impresionado porque los dos eran mejores de lo que decía el informe. Eso lo emociona aún más para luchar contra ellos y los jóvenes también están listos. Pero la secretaria aparece gritando como una loca, diciéndoles que paren. Así que todos deciden calmarse y empiezan a limpiar ese desastre. Luego, el presidente se disculpa por pasarse de la raya. Su secretaria dice que ya le había advertido sobre el estado de Namiki y que si se desataba, acabaría destruyendo y dañando el área a su alrededor. Luego le pide que piense en eso y el hombre dice que entiende. Sin entender nada, Haruka se acerca preguntando qué pasaba allí. Después de eso, la mujer explica que lo llamaron solo para examinarlo, descubriendo que los dos podrían convertirse en sus enemigos. La chica pregunta si Haichi era el Orochi del desastre, dejando a todos allí muy sorprendidos, y la chica, a su vez, siente curiosidad por cómo saben eso. Luego el presidente se lo muestra y la mujer siente otra presencia dentro de él. Al darse cuenta de quién era, Haichi dice que esa cosa vive en las profundidades de la mazmorra, o al menos ahí se supone que debería estar. El prota pregunta si su compañera lo conoce, y la chica revela que tienen una historia juntos. Justo después dice que pensó que Lindworm se mantendría alejado de los humanos y no haría un contrato con ellos. Haruka se da cuenta de que tienen una conexión y se pregunta si hay otros dragones. Antes de que sigan la conversación, Haichi siente curiosidad por quién era la secretaria a su lado, lo que la hace sentir incómoda. El tipo del traje explica que ella era mitad humana y mitad monstruo y que había hecho un contrato con su madre. Hamari dice que había oído hablar de gente así, pero era la primera vez que veía a una en persona. La chica dice que los demás no sabían de su otro lado, así que lo mantiene en secreto. Pero se emociona profundamente y algunas cosas inevitablemente terminan por salir a la luz, por lo que se esfuerza al máximo para mantener la compostura, porque de lo contrario le sería imposible llevar una vida normal. Haichi descubrió su secreto cuando aún estaba en forma humana. La mujer, por su parte, dice que siempre ha vivido en una mazmorra. Le pregunta si acaso se enfrenta a algún tipo de levanta prejuicio, y la secretaria había estado sospechando. Al oír eso, Haruka regaña a su compañero, que la gente no tiene haber dicho algo precisamente favorable. Hamari pregunta si, en ese caso, Kyogoku decía la verdad sobre que Haichi era una Orochi de clase desastre, y ella responde que sí, totalmente. Ishihara no puede creer que un dragón tan enorme se haya transformado en algo tan increíblemente hermoso. Después de eso, la chica siente una curiosidad tremenda por saber qué demonios fue todo aquello, y el protagonista le ruega perdón, prometiendo que le explicará todo más tarde, pero por ahora le pide encarecidamente que se calme. Con una sonrisa, el presidente comenta que las cosas se estaban poniendo de lo más interesantes, y sugiere llevar la conversación a otro lugar. En la sala de reuniones, la secretaria dice que, según los resultados de la investigación, Haruka y Haichi no son enemigos. Luego les agradece a ambos por cooperar, pero el anciano insiste en que todavía parecen estar a la defensiva. El protagonista piensa lo obvio que es eso, por supuesto, porque hace apenas unos momentos el presidente lo atacó, y encima es un Lindworm contratado. Después de eso, el hombre dice que el chico puede relajarse porque Haichi era una Orochi de clase desastre y aún así protegió a los humanos en la pelea. También dice que este pequeño desacuerdo no los convertirá en enemigos, para nada. El jefe dice que, en ese caso, los dos pueden confiar plenamente en él. Justo después, su subordinado agradece los esfuerzos de todos en el escuadrón de subyugación de Orochi. Con una sonrisa, la mujer les pide que mantengan en secreto todo lo sucedido y les asegura que recibirán una recompensa. Himari incluso intenta dar su opinión, pero el tipo hace una reverencia, mostrando gratitud por todo. Después de eso, le dice a Haruka que, a partir de ese momento, es oficialmente un explorador de rango A. El joven, por su parte, admite que está un poco nervioso, ya que solo era de rango D, pero el anciano recuerda que el protagonista demostró su valía en la última pelea, así que cree que está más que cualificado. Himari le pide que lo piense un poco más, porque ella lo ha estado observando luchar durante todo este tiempo. Con eso, ambas partes llegan a un acuerdo. El jefe entonces decide que, en ese caso, pueden permitir oficialmente que Haichi se una a la asociación. Al oír eso, la chica abraza al protagonista, emocionadísima de que puedan permanecer juntos. Himari, mientras tanto, los observa con una mirada bastante amenazante, exigiéndole a su compañero que le explique con todo lujo de detalles cuál es la relación entre los dos. Mientras tanto, en la ciudad, la gente ya conoce la noticia de que un tipo de rango D se convirtió en rango A de la nada, pero creen que es pura noticia falsa. En el teléfono de alguien cercano solo había artículos sobre esa promoción. Un tipo que parece Michael Jackson aparece, curioso por saber qué estaba mirando ella y si él puede echar un vistazo. Y una niña rubia llamada Ichigo le dice que puede mirar todo lo que le dé la gana. Mientras está en el baño, Hinori recuerda cuando su aldea fue invadida por monstruos. La chica se interpone frente a Haruka para protegerlo y le pregunta si está bien. El joven la tranquiliza, diciéndole que solo fue un rasguño insignificante, apenas nada. La mujer entonces siente curiosidad por saber por qué esas cosas estaban en la aldea, y con la guardia baja, una criatura la ataca. Al ver eso, el protagonista agarra su espada y está listo para ir tras el monstruo. Sin embargo, Hinari se interpone, recibiendo un golpe en el hombro. Al ver eso, Haruka rompe a llorar, prometiendo hacerse más fuerte para que algún día pueda protegerla. De vuelta al presente, Haichi se está probando ropa en una tienda y le pregunta a su compañero qué opina. El chico entonces dice que no le queda nada mal, y Hinori por su parte no se guarda los cumplidos y dice que le queda perfecto. Justo después, sienten curiosidad por cómo la mujer logró ocultar su cola, y ella explica que recibió algunos consejos de Kyogoku. Haruka comenta que los dos están pasando muchísimo tiempo juntos. La mujer decide comprar ese atuendo, pero aún no está satisfecha y ya les pide que vayan a otra tienda.
Himuri le pide que espere un poco porque necesitaba pagar primero. Sin embargo, Haichi revela que está completamente en la ruina, sin un céntimo. Después de eso, pregunta si el protagonista puede pagar esta vez. El chico está de acuerdo, pero antes de que haga nada, su compañera se ofrece a pagar la cuenta. Haruka dice que no necesita hacer eso, y la chica responde que está bien. Haichi la ayudó el otro día, así que de esta manera estarán a mano al oír eso. La mujer se emociona muchísimo, diciendo que era una persona excelente. Luego pregunta si puede llamarla solo Himuri de ahora en adelante, y ella dice que no hay problema. Después de un rato van a una cafetería, donde el protagonista le agradece la ayuda de antes, y la chica se ríe, bromeando que al parecer fue bueno que ella estuviera allí. Haichi se aburre, preguntando si no es hora de volver a casa ya. El chico por su parte dice que sí, y la mujer empieza a tararear, diciendo que era hora de la venganza. Haruka se sorprende de que ella planee seguir jugando una vez que lleguen a casa. Al oír eso, Himari parece algo molesta, preguntándose si acaso viven juntos. Y el chico dice que sí, efectivamente. El protagonista explica que la chica no tenía dinero para encontrar otro lugar. Haichi dice que obviamente se quedaría al lado de su maestro, faltaría más. Después de eso, Himari siente curiosidad por qué la mujer llama así a su compañero. Luego lo acorrala contra la pared preguntándole si le gustaban esas cosas, y él se pone aún más nervioso. De repente, la chica sugiere que ella y Haichi vivan juntas. La mujer dice que no puede dejar el lado de su maestro, pero Himari dice que él también puede venir. ¡Claro! Después de eso, el teléfono del protagonista empieza a vibrar y él se levanta de la mesa para ver qué era. Era Kyogoku diciendo que hay una solicitud urgente para su asociación de exploradores. La secretaria dice que un número enorme de goblins apareció en el tercer piso de la mazmorra y uno de ellos es el campeón goblin. Debido a eso, mucha gente resultó herida, y la mujer pregunta si pueden pasarse por allí. Después de eso, el grupo acepta la solicitud y se dirige al lugar. Dentro, Haichi siente curiosidad por si su maestro no estaba cansado, ya que llevaban mucho tiempo corriendo, pero el chico dice que aún queda más de 1 kilómetro, lo que desanima a su compañera, y luego ella pregunta por qué van a pie. El protagonista recuerda que la mujer solo puede moverse rápido donde hay agua, y aquí no hay nada de eso. Haichi entonces sugiere que usen algún coche, pero Himari dice que no tienen permiso para usar los vehículos de la asociación y que hay todo un proceso burocrático. La chica dice que cuando fueron a eliminar a Orochi, hicieron una solicitud, pero no consiguieron nada. No pudieron mantener el control de los arreglos de vehículos debido a las emergencias. Haichi se desanima por los humanos que insisten en las reglas, y el protagonista explica que estas mantienen el orden. Después de eso, Haruka nota el mantenimiento del lugar y siente curiosidad por saber de dónde sacaron esos recursos. De repente, le empieza a doler la cabeza y su compañera le pregunta si estaba bien. El chico dice que sí y le agradece por preocuparse. Pronto divisan una luz al final del túnel y cuando llegan allí, no entienden qué pasó. Frente a ellos había un montón de goblins caídos, tirados por el suelo. El chico dice que parece que alguien llegó antes que ellos. Después de eso, se dan cuenta de que el tipo que parece Michael Jackson estaba allí, sonriéndoles. El protagonista se pregunta si se encargó de las criaturas él solo, pero el tipo dice que tenía a alguien más. Al oír eso, los tres se ponen en alerta y Haruka dice que no ve a nadie más, pero el hombre le dice que se equivoca de nuevo porque su compañera estaba justo a su lado. De repente, el joven nota la presencia de la chica, lo que lo deja confundido sobre cuándo se acercó tanto sin que él se diera cuenta. El misterioso tipo, por su parte, revela que ella había estado allí desde el principio. Luego la chica abre la boca para decir que el protagonista era fuerte. Luego la chica se lanza sobre Haruka, pero él logra esquivarla y queda impresionado por lo rápida que es su oponente. La chica dice que su fuerza no era una mentira y por eso decidió que ella también sería honesta. Después de eso, la batalla continúa, y Mia explica que su compañera estaba poniendo a prueba las habilidades de Hamari. Ichigo, por otro lado, dice que aún no era suficiente y mantiene su racha de ataques. El protagonista se desespera intentando llamar la atención de la chica. Hamari se pregunta cómo esa niña era tan fuerte. Después de eso, la chica activa una habilidad de vibración en el cuerpo de la mujer. Ella se da cuenta de que, si sigue así, terminará sobrecargándose. Ichigo le dice a la mujer que dé todo lo que tiene, y ella le responde que no la subestime. Después de eso, Hamari concentra todos sus músculos, y la chica entiende que es una mejora corporal. Luego, las dos chocan y son empujadas hacia atrás, lo que hace que ambas se respeten, pero la niña dice que la pelea aún no ha terminado. Hamari no se rinde y también carga contra su oponente, pero antes de que las dos se crucen de nuevo, Mari usa una habilidad para intercambiar sus posiciones, evitando una pelea. Ichigo le dice a su compañero que no haga cosas innecesarias. El tipo se disculpa por interponerse, pero lo que importa es que no están lejos. Haruka dice que el hombre tiene razón porque el verdadero peligro se acercaba a ellos. Mientras tanto, un tipo aparece corriendo de un monstruo, pero no puede avanzar mucho más. Después de eso, aparecen varios monstruos como ese, y detrás de ellos había uno aún más grande que los lideraba. Hamari pregunta si su compañero está seguro, y él dice que sí. El chico dice que eran 30 criaturas y un ser de nivel superior, y que estarán allí en un minuto. Mari está impresionada por las habilidades del protagonista. Ichigo nota que su compañero estaba mirando a los demás y dice que eso era asqueroso. El tipo dice que la situación es grave, así que los dos trabajarán juntos. Justo después, los monstruos aparecen, corriendo tras otros exploradores, viendo al más grande de todos. Haruka asume que es el líder de la manada. Después de eso, el sistema da la mejor ruta para lidiar con la situación, haciendo que el protagonista se dé cuenta de que pueden hacer esto juntos. Así que el chico le dice a Hamari que avance con esa niña, y le dice a Haichi que proporcione cobertura. En cuanto a él, salvará a los inocentes y se encargará del grande. Pero antes que nada, el joven se presenta a la pareja y pregunta si Mia puede ayudar a las chicas, y él acepta de inmediato.
El que sería rey del pop está impresionado de que el protagonista lograra idear un plan usando las habilidades de todos tan rápidamente. Una criatura se lanza sobre Himari, pero ella logra defenderse y contraatacar. La mujer se da cuenta de que esas cosas se movían de una manera más sofisticada, como los exploradores. Ichigo le dice que se mantenga alerta porque había más monstruos detrás de ella. Himari los elimina a todos fácilmente con su espada. Incluso la niña pequeña notó que las criaturas actuaban de forma extraña. Justo después le pide algo a Mia y, de repente, el hacha de la chica se vuelve enorme. Los monstruos corren hacia ella, pero con un solo golpe de su arma los aniquila a todos. Después de eso, el líder no muerto se vuelve loco y corre hacia un aventurero. Al ver eso, Haruka se pregunta si esa era una habilidad única. Luego le advierte a Haichi que el monstruo era un problema serio. La mujer apoya a su maestro para que pueda avanzar. Con esa distracción, el protagonista logra asestar varios golpes al monstruo, acabando con él, y los dos suben de nivel. Haruka y su compañera celebran la victoria. Mientras tanto, Himari empieza a mirar a su compañero en silencio, y él le pregunta si algo andaba mal, pero con una sonrisa en su rostro, ella dice que no es nada. Luego empieza a pensar en cuánto ha cambiado el chico. Los aventureros que estaban en peligro hacen una reverencia, agradeciéndoles la ayuda de antes, pero el chico dice que no necesitan tratarlo así. Himari sonríe, diciendo que está realmente orgullosa del protagonista, lo que lo hace sentir bastante incómodo. El chico recuerda cuando la gente solía burlarse de él por ser un débil nivel 100 antes de morir, pero ahora era diferente porque se ha vuelto un poco más fuerte y ha hecho amigos confiables. Haruka no sabe por qué tiene la habilidad de prueba de Dios y espera que algún día pueda entenderlo, pero para eso necesitarán explorar aún más profundo en la mazmorra. Ahora mismo, el protagonista tiene 21 años, es de rango A, y sus familiares están desaparecidos. En cuanto a su personalidad, es alguien afectuoso, con una paciencia y un cuidado enormes. Sus pasatiempos favoritos son coser y admirar espadas. Haruka fue criado en un orfanato en la ciudad mazmorra desde la infancia, y así fue como conoció a Himari Tachibana. Después de eso, comenzó a asistir al dojo que su padre dirigía en los barrios bajos. La mujer, mientras tanto, tiene 24 años y es una exploradora de rango A. Ella es del distrito del Flujo, donde fue criada por una familia monoparental. Los pasatiempos de las chicas son las ceremonias del té junto con la caligrafía. Su madre falleció a causa de una enfermedad cuando ella aún estaba en la escuela primaria, por lo que fue criada por su padre. Después de eso, comenzó a dedicarse a las artes marciales en el dojo, dominando habilidades con la espada, la lanza y el tiro con arco. Cuando estaba en la escuela secundaria, hizo su debut como exploradora y obtuvo la atención de los medios como una chica genio. Debido a la reacción del público y su popularidad en ese momento, un club de fans no oficial se formó en secreto hace 7 años. Un incidente ocurrió con esos dos. Un monstruo no identificado atacó a Haruka mientras entrenaba en el dojo. Himari intentó ayudarlo, pero resultó herida en el proceso. Cuando llegaron las autoridades, la criatura huyó y sus objetivos siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Miya dice que ese episodio fue el detonante que cambió la relación entre los dos adolescentes. De repente, Kyogoku le pide que se calme un poco. El tipo siente curiosidad por si algo andaba mal, y la mujer dice que pidieron un informe de combate a Haruka, pero él iba en una dirección completamente diferente, y el tipo serio de traje pregunta si podían continuar con el informe. Mia, por su parte, se disculpa por haberse dejado llevar un poco, volviendo a la explicación. El hombre dice que durante la batalla con Haruka el otro día hubo un punto interesante porque tanto el nombre de su habilidad especial como sus detalles eran desconocidos. ¿Pero estás seguro de que el chico hizo un contrato con la Orochi de clase desastre? Luego dice que al protagonista lo llamaban un misterio porque es un novato de nivel 100. Mia dice que esto solo puede ser un error, un bug, porque subió de nivel demasiado rápido. El anciano, por su parte, dice que él también sintió curiosidad al respecto, porque cuando luchó contra él en su habitación y activó su magia de clase mítica, el chico gritó «Predicción divina». Después de eso, quedó bastante impactado por sus movimientos rápidos y precisos. Mia también menciona que el otro día el liderazgo del protagonista fue excelente, a pesar de que había descubierto sus habilidades en tan poco tiempo. El presidente entonces dice que Haruka podría ser un peligro potencial porque definitivamente guarda un secreto. Aún así, admite que es alguien genuinamente interesante. Kyogoku, a su vez, pregunta si no sería más interesante que se filtraran sus evaluaciones privadas. La chica sugiere que la investigación debería continuar, y el anciano le ordena a Mia que siga adelante con su misión. El tipo entonces se va, decidiendo marcharse, pero antes de salir, la recepcionista le pide que le avise cuando haya otro informe. Luego el hombre piensa en cómo realmente no quiere al anciano como su enemigo. Afuera se encuentra con Ichigo. La chica siente curiosidad por lo que estaba hablando con el presidente, pero el tipo dice que no era nada importante. Después de eso, Mia dice que la chica puede formar un equipo con Haru, y cuando ella oye eso, se pone feliz. El hombre entonces se pregunta si Haruka va a picar el anzuelo con esta oferta ahora. Pasa un tiempo y Himari está de pie en algún lugar, preguntándose dónde estaban sus compañeros de equipo. De repente, los dos idiotas aparecen corriendo, y Haichi pregunta por qué están corriendo de nuevo. El protagonista explica que llegaron súper tarde porque la chica tardó una eternidad en despertarse. La mujer, por su parte, dice que ni siquiera pudo dormir hasta el amanecer. Aún así, el chico dice que les había dicho que saldrían temprano. Haichi dice que ese lugar ni siquiera tiene buenos objetos, pero Haruka dice que está harto de sus excusas. Justo después, la chica se disculpa con Himari por llegar tarde, pero ella dice que está bien. La mujer abraza a la chica, agradeciéndole su amabilidad, y dice que es realmente diferente de cierto maestro. Después de eso, Mia aparece con su amigo y también se disculpa por llegar tarde.
El tipo explica que Ichigo nunca se despierta porque tiene la presión arterial baja, lo que la debilita por la mañana. Después de eso, el grupo entra en la mazmorra con el objetivo de eliminar al jefe y a sus secuaces en la parte más profunda. Haruka le pregunta a Mia de dónde vino esta solicitud, ya que no estaba en el tablón de anuncios del gremio de exploradores. Además, viene con una recompensa realmente jugosa, alrededor de 5 millones. Haichi dice que si lo dividen, son aproximadamente 1 millón para cada uno, lo que la emociona para gastarlo todo en su juego. Justo después, Mia les pide a los demás que confíen en él, aunque no pueda revelar los detalles del cliente. Ichigo empieza a darle guerra, y el tipo le dice que se olvide de eso por un momento. Después de eso, recuerda cómo la chica se emocionó bastante con la idea de formar ese equipo de nuevo. La rubia por su parte dice que no es realmente así, pero que otra persona podría estar pensando de esa manera. El protagonista, al parecer, capta la indirecta, pero decide concentrarse en el objetivo. Haruka piensa en cómo su vida cambió por completo después de obtener la predicción divina, pero aún hay mucho sobre la habilidad que desconoce. Por el lado bueno, puede ganar una cantidad ridícula de XP, pero si un explorador se enterara, querrían echarle el guante. De repente, el chico vuelve a sentir ese mismo dolor de cabeza de antes. Hironi nota que está actuando raro y se preocupa, pero el protagonista la tranquiliza, diciendo que está bien. Después de eso, el protagonista dice que siente que está a punto de recordar algo importante, y la chica, por su parte, no entiende nada, pero su compañero tampoco puede explicarlo bien del todo. De repente, le informan que monstruos de clase desastre se acercaban rápidamente. El protagonista activa su habilidad de predicción divina para calcular estrategias de batalla. Al ver al chico en silencio, Mia siente curiosidad por saber qué está pasando. Haruka se da cuenta de que lo están observando y se molesta. El joven piensa en cómo creía que era solo una persona misteriosa, pero está empezando a sospechar de él. Haichi admite que los pensamientos de ese tipo son difíciles de leer. El protagonista dice que las predicciones divinas los dividen en 2 grupos, y para eso necesitará su ayuda. Después de eso, la mujer advierte que había múltiples caballeros goblin entre los enemigos, y ser rodeados por un grupo así podría ser un problema enorme, así que para evitarlo es mejor que se separen. Después de eso, Taichi le dice a Himurai que vaya con Mia al pasaje derecho y espere, mientras ella va a la izquierda con Haruka e Ichigo para tender una emboscada. A su vez, pregunta por qué su compañera está hablando así, y la mujer dice que lo explicará todo más tarde. Aunque no le gusta esa respuesta, la chica la acepta. Antes de irse, le pide al protagonista que tenga cuidado, y él dice que se encontrarán de nuevo cuando todo haya terminado. Luego el grupo se separa y toma sus posiciones. Mia se da cuenta de que lo enviaron lejos a propósito. Después de eso, Himuri pregunta si el tipo es bueno en combate cuerpo a cuerpo, pero él dice que conoce lo básico. La mujer explica que los enemigos se especializan en tácticas de grupo, así que ella ideará un plan y él les cubrirá la espalda. Al escuchar eso, Mia comenta que la chica tiene un aura de seriedad que ni te cuento, todo lo contrario al prota, así que le pregunta si acaso andaban de tortolitos, y a Himurai le da un sofocón con el comentario. Después, la chica le dice que ese tema es totalmente inapropiado, y el chico se excusa diciendo que solo intentaba romper el hielo. ¡Qué pillín! De repente, un goblin montado en un lobo intenta atacar a Himurai, pero ella logra defenderse con maestría. Mia pregunta si por fin pueden empezar la batalla. Justo después, la chica se lanza al ataque, pero una de las criaturas usa su niebla. Ella sabe que eso es fatal, pues le bloquea la visión por completo. ¡Qué faena! Un goblin se le acerca por la espalda y le roba la espada. Al verse acorralada, Himurai se pregunta dónde demonios se metió Mia. Después, la mujer es derribada al suelo e inmovilizada por los monstruos. Al ver sus asquerosas caras, la chica comprende al instante lo que planean hacer y empieza a gritarles que no se atrevan a hacerle nada. Por favor, intenta hacer algo, pero no logra mover ni un músculo, su cuerpo no responde. Himurai llama escoria a esas criaturas, pero antes de que pueda seguir insultándolos, uno de ellos le muerde el hombro. Mientras grita de dolor, el goblin la mira con una expresión que parece disfrutar de su sufrimiento. Piensa en cómo esa especie ve a mujeres y niños solo como objetos de su depravación, así que seguramente quieren quebrar su voluntad de luchar. Pero monstruos así no tienen la capacidad de drenar la fuerza de su cuerpo, por lo que asume que es por culpa de la niebla de antes. ¡Qué mala suerte! La herida en el hombro de la chica empieza a empeorar, y ella comienza a desesperarse, la situación es crítica. Buscando una salida, Himari piensa lo patética que es por bajar la guardia, y se frustra solo de imaginar a Haruka viéndola en este estado tan lamentable. Uno de los goblins agarra su daga para rematarla, pero antes de que pueda hacerlo, es hipnotizado y suelta el arma, sin entender ni pío de lo que está pasando. La mujer decide no desaprovechar esta oportunidad de oro. La chica logra liberarse, pero sabe que si deja de luchar, no podrá salir de este embrollo, ni de broma. Uno de los goblins ataca por la espalda, pero ella logra girar velozmente y golpearlo con una flecha. Otros monstruos intentan rodearla, pero Himari consigue esquivarlos y luego remata al lobo. El agotamiento por la herida en su hombro se vuelve cada vez más intenso, y la chica piensa que debe resolver esto cuanto antes. No hay tiempo que perder. Justo después, encuentra su espada en el suelo y corre a cogerla, pero como resultado termina recibiendo un golpe traicionero por la espalda. Aún así, la mujer se levanta una vez más y activa una habilidad especial en su espada. Y aquí, amigos, es donde nuestro video llega a su fin. ¡Qué intriga!